Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados doctores, doctoras. Bueno, hoy vamos a tratar un tema acerca de las señales de riesgo que encontramos para la pérdida de los implantes dentales. Dentro de las posibilidades de pérdida de implantes, casi siempre el paciente nos da señales que debemos de identificar en el momento en que están sucediendo. Que el paciente llega con nosotros y tiene algunas cuestiones, que siente algo raro, que siente alguna situación. ¿Sí? A veces llega el paciente con algún desajuste de la prótesis y en ese momento de tomar realmente una visión de qué está pasando, porque puede ser que nuestros implantes estén en riesgo. Entonces, el doctor Renoir, en el libro de Factores de Riesgo en Implantología Dental, de editorial Quintessence, del año de 2008, da ciertas recomendaciones. Es un libro fantástico, un libro muy bueno, donde nos habla sobre todos estos factores de riesgo que se pueden presentar y podemos identificar. Dentro de estos riesgos, nosotros vamos a encontrar factores estéticos, factores biomecánicos y en particular factores de riesgo geométricos. Dentro de estos geométricos podemos encontrar factores oclusales, factores óseos y bueno, eso lo iremos tratando poco a poco, pero ahorita principalmente quiero yo hablar sobre los riesgos que vamos a ir identificando en el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, una de las principales señales que tenemos es la pérdida de la prótesis. Sí, que puede llegar el paciente con nosotros con la prótesis despegada, en el caso de que sea una prótesis cementada, o puede llegar con el tornillo flojo, ¿sí? Con cierto movimiento, ¿sí? Y es un problema porque pues empezamos a tener ahí diferentes cuestiones en la prótesis, ¿no? Muchas veces esta prótesis, pues si el técnico nos dejó una chimenea, si las indicaciones para la corona fue dejar la chimenea lista, pues es muy fácil destapar la chimenea, volver a apretar ese implante y bueno, no pasó nada, pero hay que revisar qué está pasando, por qué se está aflojando. El aflojamiento de tornillos puede darse por muchas razones, entre ellos pues es obviamente algunos contactos laterales que están cayendo en una parafunción en esta prótesis que hacen que esa prótesis tenga un desbalance y pueda irse aflojando el tornillo. Otra razón puede ser que nuestro tornillo no asienta perfectamente bien entre las crestas y los valles del mismo tornillo dentro del implante, no tiene una máxima contacto, ¿sí? El contacto es muy pobre y el tornillo no tolera ese estrés que le damos al apretar el tornillo. ¿Sí? El estrés que debemos de darle, obviamente dependiendo del implante, hay compañías que recomiendan que se les dé a su implante 25 newtons, los clásicos hexágonos externos o hexágonos internos se les da 35 newtons de torque y una vez dando ese torque, bueno, el tornillo cuando no es, a lo mejor es tan compatible con el implante, por ejemplo, de repente puedo yo comprar el tornillo en otra compañía que no es la misma de mi implante, entonces puede ser que no sea tan compatible, aunque la rosca parezca que sí lo es, pero a veces quedan ciertos espacios, entonces puede aflojarse el tornillo, ¿sí? Otra de las razones que se puede perder el tornillo, aflojarse, pues obviamente es no darle el torque correcto, no darle el apretamiento con un torquímetro, sino de manera manual. Y pues esas son indicaciones de que por ahí algo está pasando, es un factor de riesgo que pues debemos de controlar. Otro factor de riesgo que debemos de ir viendo son las fracturas de los materiales protésicos. Los materiales protésicos deben de tolerar perfectamente bien la masticación y el uso diario de esa prótesis, pero muchas veces cuando no está bien controlada la oclusión, el paciente puede empezar a estrellar esa prótesis, ¿sí? Y dependiendo del tiempo que tenga la prótesis, pues podemos darnos cuenta de cómo está funcionando. En el momento que se fractura una pequeña laminita, a lo mejor de cerámica al frente, pues puede ser por ahí algún contacto prematuro, alguna desoclusión que está entrando, forzando la cerámica o nuestra resina, ¿sí? Y puede llegar a fracturarse.
esa fractura que se ocasionó, pues está liberando obviamente esa protrusión o ese movimiento de lateralidad, y eso nos permite, bueno, pues saber que está ahí chocando algo, ¿no? Que el paciente a veces no nos lo logra detectar o no lo detectamos nosotros con nuestro papel articular, pero pues siempre es importante para evitar estas situaciones revisar la oclusión del paciente en la apertura y cierre, y después en lateralidad izquierda y lateralidad derecha. De ahí nosotros tenemos otros factores de riesgo, ¿sí? Como puede ser la fractura como tal de la prótesis. Esta fractura de la prótesis pues nos da una situación ya más crítica, ¿sí? Quiere decir que la prótesis está cayendo en estrés, y ese mismo estrés puede dañar la osseointegración de los implantes. Entonces, este estrés que recibe la prótesis, que en el momento en que está pasando en la boca, quiere decir que por ahí algo está sucediendo, ¿no? O ya sea tenemos las distancias entre implante e implante muy largas, y la carga que se está dando en esa prótesis es excesiva, ¿sí? Ahora, si esa prótesis se fractura en una zona de cantilever, pues obviamente el problema que tenemos ahí es precisamente de una palanca muy severa ya, y el material no tolera esas fuerzas. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Aumentamos, disminuimos el cantilever, puede ser una buena solución. Aumentamos el número de implantes, sería lo ideal, ¿sí? O muchas veces pues la prótesis no tolera ciertas cargas. Podemos hacer una prótesis de resina y no es suficiente esa estructura para soportar las fuerzas de masticación. Entonces, cambiar el material sería a lo mejor la siguiente opción. Y otro punto muy importante a observar de los factores de riesgo, señales de riesgo que nos presenta el paciente, pues va a ser la pérdida de hueso alrededor del implante. Normalmente, pues lo ideal, el doctor Albertson en uno de sus estudios nos daba cifras. Los hexágonos externos normalmente tienen una pérdida ósea alrededor de 1 milímetro, 1,3 milímetros, ¿sí? De pérdida ósea al cabo de un año, ¿sí? Los implantes que actualmente manejamos, que son pues ya de otro diseño, ¿sí? La pérdida ósea al cabo de 5 años no debe ser mayor a 0,3 de milímetro. Es muy poco lo que debe de perder un implante, ¿sí? Incluso ya manejamos hoy implantes ligeramente infraóseos, o sea, infracrestales, que bueno, la pérdida debe ser totalmente ya controlada, ¿no? Entonces, si nosotros observamos en la radiografía de control que el paciente está teniendo pérdida ósea, pues obviamente allí esa prótesis está teniendo una carga excesiva de estrés. Entonces, tenemos que cuidar a nuestras áreas de contacto, nuestros puntos de oclusión, lateralidades, ¿sí? Para poder liberar ese estrés que recibe ese implante. Entonces, cuando la posición del implante no es la adecuada, pues el estrés puede aumentarse, ¿sí? Teniendo un implante angulado, ¿sí? Esa carga oclusal que recibe ese implante pues sería excesiva si el implante no está en la dirección correcta, ¿no? O sea, colocar el implante, por ejemplo, en un molar, idealmente en la parte central del surco, donde recaería la cúspide antagonista, pues esa fuerza se transmite exactamente al ápice del implante. Entonces el implante lo tolera perfectamente bien esas cargas. Pero si está cayendo la oclusión haciendo palanca en el implante, pues puede ocasionar cierta pérdida de hueso alrededor de ese implante. Entonces tenemos que estar muy al cuidado de esos detalles para tener mejores tratamientos y bueno, evitar factores de riesgo para que el paciente tenga sus implantes para toda la vida, ¿sí? Muchas gracias.